Padre, reconocemos que tú eres el único digno de toda la adoración, tú eres el único digno de toda la alabanza. Y queremos unirnos a esos ángeles que cantan desde la eternidad y hasta la eternidad, proclamando tu santidad, tu grandeza y tu gloria. Reconociendo que, Señor, si hoy podemos venir delante de ti y podemos cantarte y podemos adorarte, no es por nuestras propias obras, no es por nuestras propias fuerzas, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en esta mañana, porque no solamente queremos cantar y hablar acerca de ti, necesitamos escuchar de parte de ti. Por eso, Padre, te ruego que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotros, el que hable a través de mí, a cada uno de nosotros, y que sea a través de tu palabra que podamos escuchar tu voz. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días nuevamente. Buenos días. Eso, qué gusto poder verlos. Cerré los ojos para orar y aparecieron más. Ese es el poder de la oración. Qué gusto que podamos estar juntos adorando. Recuerden, hoy tenemos clase de los jóvenes. Todos los jóvenes pueden salir en este momento, en especial los que traen la camiseta de Colombia. Gracias. Disrupte con mi espíritu el día de hoy, esperando la victoria de Argentina esta noche. Qué gusto poder estar compartiendo esta mañana nuevamente. La semana pasada tuve la oportunidad de poder estar predicando en Houston, en la iglesia de Church Project. Y esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. 2, 19 al 30. Y vamos a estar hablando acerca de personas especiales en la vida, personas especiales en el ministerio, que Dios pone para que juntos caminemos en la vida cristiana, para que juntos caminemos en el servicio del Señor. Pero como estas personas tenían ciertas características en la vida del apóstol Pablo, que para el apóstol Pablo eran personas muy importantes, muy especiales. Personas que habían hecho la diferencia en la vida del apóstol Pablo en su ministerio, personas que habían hecho la diferencia en el apóstol Pablo en medio de su sufrimiento, personas que habían hecho la diferencia en la vida del apóstol Pablo en su caminar y en su comprensión de la gracia y el amor de Dios para con su vida. Y al leer este pasaje me gustaría que podamos reflexionar en nuestras vidas. ¿Quiénes son esas personas para nosotros? ¿Quiénes son personas en nuestra vida que realmente son personas que nos animan a crecer en Jesucristo, en el conocimiento de Jesucristo? Personas que nos modelan el evangelio, personas que nos animan a caminar en obediencia a Dios, pero también en obediencia a la palabra y en obediencia a la comunión que nosotros podemos tener en el cuerpo de Cristo. Y también, ¿qué es lo que hace de esas personas especiales? Porque a veces podemos llegar a encontrar como especial en las relaciones, tal vez aquellas personas que, como decimos en México, nos apapachan, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir amados, nos hacen sentir que realmente somos importantes, valiosos, pero realmente lo que nuestra alma necesita, realmente lo que necesitamos de nuestros hermanos en Cristo. O tal vez hay personas a nuestro alrededor que constantemente nos están corrigiendo y nos están llevando de vuelta al redil. ¿Es realmente lo que nuestra alma necesita? Y quiero que veamos en este pasaje cómo un discípulo de Jesucristo que vive el evangelio es aquel que pone los intereses de Cristo por encima de los suyos y se enfoca en las personas que Dios ha puesto a su alrededor para edificarlos para la gloria de Dios. Entonces mira, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. El apóstol Pablo, recordemos, está escribiendo esta carta desde la cárcel, posiblemente con esperanzas de salir y de poder ver de nuevo a la iglesia en Filipos, pero tal vez entendiendo la realidad de que tal vez nunca más iba a salir de la cárcel. Y Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30 dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes.
porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo que sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos. Y estaba angustiado porque ustedes habían oído de que él se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Pablo va a hacer mención de dos personas en especial en este pasaje: Timoteo y Epafrodito. Dos personas que habían estado cercanas al apóstol Pablo, pero no solamente al apóstol Pablo como amigos del apóstol Pablo, consiervos del apóstol Pablo, sino que también el apóstol Pablo hace referencia de ellos como alguien que estaban muy cercanos al corazón a este grupo de personas en la iglesia en Filipos. Y quiero que veas esto porque Pablo tal vez tenía una función de apóstol, de haber plantado la iglesia, pero me encanta porque el cariño, el amor que la iglesia de Filipos tenía para con Pablo era uno, pero también la iglesia en Filipos tenía un cariño especial para Timoteo y para Epafrodito por el servicio que ellos habían prestado para con ellos. Pero este pasaje resalta ciertas características de un discípulo de Cristo que está dispuesto a poner los intereses de Dios por encima de los suyos propios, que creo que hoy necesitamos tomar nota. Porque no solamente es importante pensar y reflexionar en aquellos amigos en nuestra vida o aquellas personas en nuestra iglesia que son de bendición a nuestras vidas, sino que creo que también es extremadamente relevante pensar si nosotros estamos siendo personas de bendición en la vida de otros. Si nosotros estamos siendo utilizados por Dios para que otros puedan conocer a través de nosotros el amor de Cristo y podamos demostrar lo que el Evangelio ha hecho en nuestros corazones, y lo que ha hecho en nuestros corazones se va a ver reflejado por la forma en la cual nosotros ponemos los intereses de las demás personas por encima de los nuestros. Entonces, la primera evidencia que vemos en este pasaje de que has puesto los intereses de Cristo por encima de los tuyos, la vemos en los versículos 19 al 22, y es compasión por los demás. Compasión por los demás. Mira lo que dice. Dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que está sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Y quiero que veas eso. Pablo muestra su interés por la iglesia en Filipos, pero también habla acerca de el interés que tiene Timoteo por la iglesia de Filipos, y dice que ambos estaban interesados en ¿qué? En su bienestar. Estaban interesados en el bienestar de esta iglesia. Y creo que es importante mencionar esta palabra compasión, porque compasión no es solamente sentir algo acerca de la necesidad de alguien, sino es estar dispuesto a hacer algo al respecto. Muchas veces podemos llegar a sentirnos mal acerca de la condición de una persona. Podemos llegar a sentirnos mal acerca de su condición económica, podemos llegar a sentirnos mal acerca de su condición espiritual, acerca de su condición emocional, acerca de su condición física. Pero no siempre hacemos algo al respecto. Sentirnos mal acerca de la debilidad o la necesidad de alguien no es lo mismo que hacer algo al respecto. Y mira lo que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a hacer. Timoteo, que en este momento se cree que estaba con Pablo en la cárcel en Roma, no encarcelado, pero que había ido para estar con Pablo durante un tiempo,
Pablo estaba dispuesto a enviar a Timoteo, aquel que en este momento estaba acompañándolo en medio de su sufrimiento en la cárcel, para que él pueda ahora suplir las necesidades de la iglesia en Filipos. Pablo estuvo dispuesto a hacer algo, aun cuando iba en contra de sus propios intereses, con tal de suplir la necesidad de sus hermanos en la iglesia en Filipos. ¿Para qué? Para saber que estaban bien, dice el pasaje. Para saber que ellos estaban creciendo, para saber que ellos estaban tal vez en aquellas áreas que Epafrodito había venido a dar reporte acerca de que ellos necesitaban crecer, poder, después de haber recibido la carta, ver que esta iglesia en sus necesidades habían encontrado, a través de la enseñanza, a través de la presencia de alguien como Timoteo, habían sido suplidas sus necesidades espirituales y ellos estaban creciendo en el conocimiento de Jesucristo. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a poner sus intereses por debajo de los intereses de la iglesia en Filipos. Él tenía un sentimiento por las necesidades de los demás, pero no solamente un sentimiento por sus necesidades, sino que también él estaba dispuesto a hacer algo al respecto. Y no solamente Pablo. Versículo 21 dice: porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Y me encanta esta comparación porque dice, no todos, dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de ¿quién? Los de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los intereses de Cristo Jesús? Creo que podemos pensar, ok, está bien, tengo que poner mis intereses de lado, pero no solamente es poner mis intereses de lado, sino que tener compasión, y una compasión espiritual por las demás personas, es no solamente dejar de pensar en mis necesidades, sino pensar en las necesidades de las demás personas. Pero específicamente este pasaje está hablando acerca de cuáles son los intereses de Cristo, qué es lo que a Cristo realmente le importa. Si Dios te ha puesto dentro de una comunidad de fe, si Dios te ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, ¿para qué te ha puesto Cristo dentro de este cuerpo? Y hay algo que es bien especial. La Biblia dice que hoy nosotros ya no necesitamos ir a un templo hecho por manos, sino que ahora nosotros, dice, somos piedras vivas dentro de un templo que Dios está edificando para sí mismo. Y tú y yo somos esas piedras a través de las cuales Dios está edificando un templo. Y este templo es algo que tú y yo tenemos la responsabilidad de edificar a través de los dones, a través de los talentos que Dios nos ha dado, a través de las posesiones que Dios nos ha dado, a través del tiempo que Dios nos ha dado. Entonces, si tú y yo no estamos sirviendo a nuestros hermanos en Cristo a través de lo que Dios nos ha dado para poder servir, ¿estamos procurando los intereses de Cristo? Y no es solamente procurar los intereses de Cristo porque es lo bueno y es lo correcto que hay que hacer, sino ¿por qué? Porque eso es la razón por la cual Dios nos ha dado esos dones. La Biblia nos dice que hemos recibido dones, hemos recibido talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no solamente es nuestra respuesta a un deber, sino que tenemos que hacerlo desde el corazón correcto. Y el corazón correcto está en entender que si nosotros vamos a servir a nuestros hermanos, es porque nuestros hermanos tienen una necesidad, pero no solamente por su necesidad, sino como una respuesta a lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, supliendo la necesidad de nuestras almas en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros tiene que medirse a sí mismo con su propia capacidad o con su propio nivel de cuánta entrega hemos dado a Dios, sino que tenemos que medirnos en base a la entrega de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Si hay alguien que mostró compasión por nosotros, fue Cristo Jesús. Cristo Jesús, estando en la condición de Dios, estuvo dispuesto a hacerse hombre, y en la condición de hombre, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por compasión. Porque Él sabía de tu necesidad, sabía de mi necesidad, y Él estuvo dispuesto a hacer algo al respecto. Estuvo dispuesto a poner sus intereses de lado. Dios tenía, Jesús siendo el Dios de toda la gloria, el creador de todas las cosas, por su palabra todas las cosas fueron creadas. Él estuvo dispuesto a poner de lado sus intereses. Él estuvo dispuesto a eclipsar su deidad.
Él estuvo dispuesto a hacerse hombre, a aprender obediencia, al hacerse obediente al Padre, porque en la Trinidad, en el cielo, ninguno de los tres se somete el uno al otro, sino que los tres son Dios. Pero Jesús se hizo hombre por compasión a nuestra necesidad, a nuestra condición, para que en Él nosotros podamos encontrar restauración, reconciliación, de nuevo una relación con Dios, y entonces de Él podemos aprender compasión, quien estuvo dispuesto a poner sus intereses de lado para poder perseguir nuestro interés, nuestro beneficio, nuestra bendición. La compasión de Cristo tiene que animarnos a nosotros a poder tener esa misma compasión por los demás. Compasión que Pablo y Timoteo tenían por la iglesia en Filipos. Pero también mira lo que dice versículos 23 al 27, porque no solamente habla acerca de compasión por los demás como evidencia de que has puesto los intereses de Cristo por encima de los tuyos, sino también un compañerismo en el evangelio. Mira lo que dice. Por tanto, dice, hablando acerca de Timoteo, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío también en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Y quiero que prestes atención en esas cualidades que Pablo destaca acerca de Epafrodito. Porque cuando Pablo habla acerca de Epafrodito, no está hablando solamente acerca de alguien que Pablo conocía, que había hecho ministerio. Está hablando acerca de alguien que había estado con él en el ministerio. Él ya había hablado acerca de Timoteo y lo hace referencia de él como alguien que había estado conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre. Y después, cuando habla acerca de Epafrodito, lo menciona como hermano, colaborador, compañero de lucha. Pero también dice, Él es su mensajero y servidor para mis necesidades. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos para poder llevar una ofrenda al apóstol Pablo. Esa ofrenda es la ofrenda de la cual el apóstol Pablo habla al final en el versículo 30, cuando dice que él había arriesgado su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. El apóstol Pablo hace referencia acerca de cómo la iglesia en Filipos había sido de mucha bendición para él a través de sus ofrendas, pero como tal vez a falta de oportunidad no habían podido apoyarlo económicamente, la iglesia en Filipos decide enviar a Epafrodito, y este Epafrodito cumple la misión de llevar la ofrenda al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía un concepto acerca de Epafrodito mucho más que solamente el de un mensajero que lleva una encomienda. Epafrodito era mucho más que el mensajero de entrega de UPS y DHL. Epafrodito tenía un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo. Y ese lugar especial que tenía en el apóstol Pablo, en el corazón del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo describe con algunos calificativos. Y creo que es importante cuando vemos estos calificativos, porque el apóstol Pablo está describiendo su amistad y su relación con este Epafrodito. Tenía una relación, primero dice, como hermano. Alguien que seguramente había sido de ánimo en la fe del apóstol Pablo, y Pablo podía afirmar la fe de este hombre, Epafrodito. Algo que es hermoso acerca de poder tener personas a nuestro alrededor es personas que nos muestren su fe a través de sus obras, pero también personas que nos animen en la fe a través de juntos vivir la vida cristiana. Cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, tenemos que entender que Dios no nos diseñó para caminar solos. Dios nos diseñó y nos ha puesto en este cuerpo para que nosotros podamos caminar como una comunidad de fe. Y como comunidad de fe necesitamos ser animados en la fe por personas con la misma fe. Y algo que es importante es que nosotros podamos en esa misma fe poder estar constantemente animándonos a crecer. La Biblia nos habla acerca de la importancia de que tenemos que crecer en el amor y tenemos que exhortarnos a crecer en el amor y en las buenas obras. Por lo tanto, como hermanos en la fe, tenemos que ser de ánimo los unos para los otros. Pero ¿pueden las personas ver en ti que realmente eres una persona, que eres un hijo de Dios a causa de tu fe? ¿A causa de la forma en la cual vives o a causa de el Dios del cual predicas? El apóstol Pablo podía afirmar que este Epafrodito era un hermano, pero no solamente un hermano, sino también un colaborador. Y esta palabra colaborador está hablando acerca de alguien que había servido con él,
Alguien que tal vez estuvo dispuesto a sumarse a la misión del apóstol Pablo. Como compañerismo y como personas dentro de un cuerpo de Cristo, tenemos que entender que juntos tenemos una misma misión. Dios nos ha llamado a que juntos edifiquemos el cuerpo de Cristo, pero también Dios nos ha llamado a que juntos podamos ser luz y sal en este mundo, y a través de ese compañerismo tenemos una misión en común. Es triste ver cómo de repente ahora parecería que la iglesia en general, a causa de tantas denominaciones y de tantas divisiones, parecería que cada iglesia tiene que redefinir su misión. Parecería que cada iglesia tiene que encontrar una forma creativa de poner su misión como iglesia, ¿no? Y entonces mientras más creativa y más rebuscada, dices, wow, esta es una iglesia seria. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿A qué nos ha llamado Dios a colaborar? ¿A qué nos ha llamado Dios a hacer? Dios nos ha llamado a predicar el evangelio, a ser discípulos, y en lo que Cristo vuelve por su iglesia, antes de la segunda venida de Cristo, nuestra responsabilidad en esta tierra es ser luminares, ser luz y ser sal. A eso Dios nos ha llamado a colaborar juntos. Y Pablo podía decir que este Epafrodito había sido alguien que lo había animado a través de su colaboración, a través de su servicio. Y si hay algo que juntos tenemos que animarnos, no solamente es a crecer en nuestra fe, sino a servir juntos. Y entender que Dios nos ha llamado a servirle. Ojo, no solamente servicio, y esto es algo que siempre tratamos de hacer énfasis. Servir no es venir más temprano los domingos a la iglesia para poner sillas o para preparar el café. Aunque sí es un servicio que necesitamos prestar para nuestros hermanos, no es el servicio más importante que nosotros le podemos prestar a Cristo. El servicio más importante que nosotros podemos prestar como iglesia es ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio y colaborar juntos en la misión de Cristo para nosotros sobre esta tierra, siendo embajadores de Jesucristo. Tenemos que animarnos en el servicio. Pero también el apóstol Pablo resalta que este hombre Epafrodito, fíjate, le llama hermano, le llama colaborador, pero le llama compañero de lucha. Compañero de lucha. El apóstol Pablo había luchado. Y el apóstol Pablo había pasado por situaciones difíciles, de sufrimiento, de persecución. Y dice, Epafrodito fue mi compañero de lucha. Él estuvo conmigo ahí en medio de la lucha. Él estuvo conmigo cuando de repente las personas nos recibían y las personas querían aprender más, pero también estuvo conmigo cuando las personas estuvieron dispuestos a echarnos de una ciudad o tal vez a apedrearnos. Él fue compañero de lucha. Epafrodito, Pablo veía a Epafrodito como una persona que había sido de ánimo en medio del sufrimiento. Pero por último, mira lo que vemos en este pasaje, en esta porción. Dice, y él estaba angustiado, compañero de lucha, dice, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Y esta palabra mensajero es la palabra apóstol. Dice, Epafrodito es su mensajero. Y a causa de este pasaje y específicamente esta porción, algunos teólogos piensan y algunos historiadores creen de que Epafrodito en realidad era uno de los pastores, uno de los ancianos de la iglesia en Filipos. Y hace referencia a Epafrodito, dice como su mensajero, pero también dice servidor para mis necesidades. Y quiero que veas esto porque es muy importante. El apóstol Pablo estaba siendo animado a través de un hombre que había estado dispuesto a arriesgar su vida, y ahora vamos a ver un poquito más de eso en la siguiente porción del pasaje. Pero para Epafrodito, quiero que veas esto, su liderazgo y su apostolado era el reflejo de su servicio. Su liderazgo dentro de la iglesia en Filipos fue demostrado no porque también él predicaba, no porque también él organizaba la iglesia, no porque también tal vez él estaba presidiendo a la congregación los domingos, sino que para el apóstol Pablo él dice, cuando hace referencia de él, hace referencia de él acerca de cómo él a través de su liderazgo, él había sido el mensajero de la iglesia de Filipos que había estado dispuesto a venir y a servir al apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, él resalta ese compañerismo en el evangelio de un hombre
que estuvo dispuesto a animarlo en la fe, animarlo en el servicio, animarlo en el sufrimiento, animarlo a través de su liderazgo, un liderazgo de servicio. No un liderazgo desde una plataforma, sino un liderazgo de aquello que estaba dispuesto aún a arriesgar su propia vida para poder llevar la ayuda que el apóstol Pablo necesitaba en este momento. Si era una ayuda económica, Dios utilizó a Epafrodito y la iglesia en Filipos para poder suplirla. Pero si era ánimo en la fe, si era ánimo en el servicio, Dios utilizó a Epafrodito para servir al apóstol Pablo. Compasión por los demás, compañerismo en evangelio y por último, mira lo que dice los versículos 28 al 30. La última evidencia que vemos en este pasaje de que alguien ha puesto los intereses de Cristo por encima de los suyos propios es un compromiso con la misión. Versículo 28 dice: así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo, dice, se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. ¿Cómo era Epafrodito? Versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que le faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. El compromiso con la misión que tenía Epafrodito es que él estuvo dispuesto a arriesgar aún su propia vida con tal de llevar a cabo la misión que como iglesia le habían encargado a él de poder ir y ser de bendición al apóstol Pablo. Y ese ser de bendición al apóstol Pablo tal vez fue a través de la presencia, a través del compañerismo, a través del ánimo que él podía haber traído, a través de la ofrenda que también trajo para poder suplir las necesidades del apóstol Pablo. Pero en medio de todo eso, Epafrodito se enfermó. Los filipenses se entristecieron por su enfermedad, pero Dios mostró misericordia y esto no desanimó a Epafrodito de seguir haciendo la misión que Dios lo había llamado a hacer. Su compromiso con la misión de Jesucristo lo llevó al punto de servir a la iglesia, servir a Cristo y servir a su hermano en Cristo, aun a pesar de que eso implicara poner su vida en riesgo y estar al borde de la muerte. ¿Qué estás dispuesto a hacer por la causa de Cristo? A veces podemos llegar a pensar que estar dispuesto a dar nuestra vida por la causa de Cristo es irnos a un país de Medio Oriente a predicar el evangelio. Pero ¿por qué no mejor empezamos por lo que tenemos y las oportunidades que tenemos hoy en casa? Porque nunca te vas a ir a Medio Oriente a predicar el evangelio si no empiezas por servir a tus hermanos en Cristo. Nunca te vas a ir a predicar el evangelio y a servir en otro lugar si primero no empiezas por estar dispuesto a ¿qué? A poder mostrar compasión por las necesidades de los demás, un compañerismo en el evangelio y un compromiso con la misión. Y si nosotros como iglesia queremos ser discípulos de Cristo, que vivimos el evangelio, tenemos que estar dispuestos a poner los intereses de Jesucristo por encima de los nuestros. Y parte de los intereses de Jesucristo es que nosotros podamos sentir lo que Cristo sintió, tener compasión por los demás, tener compasión por las necesidades de nuestra iglesia, tener compasión por las necesidades de nuestra comunidad. Por la comunidad de Cristo, la comunidad de los creyentes en Cristo, pero también por la comunidad a nuestro alrededor, las necesidades de Miami, las necesidades de los Estados Unidos. Es triste ver cómo ayer, después de lo que sucedió en el atentado contra el expresidente Trump, mucha gente lo único que estaba haciendo era haciendo comentarios divisivos en lugar de estar pensando en cómo podemos buscar la unidad. ¿Cómo podemos suplir una necesidad en Jesucristo? Oremos, sirvamos, sumémonos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver este mundo, las necesidades de este mundo, las necesidades de nuestras comunidades con compasión. Tenemos que ver cómo Cristo miró a los necesitados, tenemos que ver cómo Cristo las necesidades de nuestra comunidad, pero también tenemos que estar dispuestos a ser esos compañeros en el evangelio. Tenemos que estar dispuestos a nosotros mismos, estar dispuestos a poner de lo nuestro, sacrificar de lo nuestro, sacrificar de nuestro tiempo, sacrificar de nuestras finanzas, sacrificar de poner al servicio nuestros talentos para que podamos animarnos los unos a los otros, animarnos en la fe, animarnos en el servicio, animarnos en el sufrimiento, animarnos a través también del liderazgo que Dios pueda llegar a dar en nuestras vidas.
y estar dispuestos a estar comprometidos con la misión de Jesucristo, aun cuando nuestras vidas implique que tengamos que ponerlas en riesgo con tal de avanzar la misión de Jesucristo. Creo que no estamos en una situación donde cada día ponemos nuestras vidas en riesgo al predicar el Evangelio. No vivimos en ese contexto. Pero qué triste que no estemos dispuestos a hacerlo, aun cuando el contexto no implica que nuestras vidas están en riesgo. Entonces, si como iglesia nosotros queremos responder a este llamado, queremos responder a la evidencia que podemos ver en este pasaje de discípulos que evidenciaban, vivían el Evangelio, creo que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos viviendo el Evangelio mostrando compasión por los demás? ¿Estando dispuestos a ser compañeros en el Evangelio y estar comprometidos con la misión de Dios? Tomemos ejemplo de la vida de Epafrodito, tomemos ejemplo de la vida de Timoteo, tomemos ejemplo de la vida del apóstol Pablo, pero principalmente miremos el ejemplo de Jesucristo, quien estuvo dispuesto a dejar todo, poner sus intereses de lado, hacerse hombre y por compasión entregarse a sí mismo. Él estuvo dispuesto a hacerse hombre y caminar en medio de los hombres, porque tenemos un sumo sacerdote que puede entender nuestras necesidades, y Él está con nosotros para animarnos en la fe, animarnos en el servicio, animarnos en el sufrimiento, y nos mostró un liderazgo de siervo al estar dispuesto a obedecer al Padre y dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser beneficiados. Y Él estaba tan comprometido con la misión que estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz del Calvario, puestos los ojos, la Biblia dice, en el galardón. Estuvo dispuesto a sufrir la muerte porque Él tenía puestos los ojos en el premio, en la recompensa, en la bendición que vendría si Él estaba dispuesto a dar su vida y llevar a cabo la misión de Dios para Él, muriendo en la cruz del Calvario, que nosotros podamos ser salvos y podamos experimentar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero invitarte a que tal vez reflexiones por un momento. Estoy caminando como un discípulo de Cristo que evidencia su comprensión del Evangelio, porque está dispuesto a poner los intereses de los demás, los intereses de Cristo, por encima de los suyos. O tal vez tus propios intereses te han llevado a poner de lado la misión de Cristo, o te han llevado a poner de lado el compañerismo al cual Dios te ha llamado a que puedas vivir en medio del cuerpo de Cristo, o a sentir como siente el corazón de Cristo acerca de la necesidad del cuerpo de Cristo y acerca de la necesidad de los perdidos en este mundo. Dios, te ruego que pongas en nosotros el corazón, el sentir de Cristo, que podamos sentir compasión por las necesidades de las personas a nuestro alrededor, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Que podamos, Dios, entender que tú nos has puesto alrededor de personas con quienes podemos disfrutar de un compañerismo y con quienes podemos caminar y animarnos juntos en la fe, en el servicio, en el sacrificio. Y Padre, principalmente que podamos estar dispuestos a comprometernos con tu misión y estar dispuestos a poner de lado nuestra propia vida. Y tal vez no necesitamos sacrificar nuestra vida porque no estamos viviendo en un país donde nuestra fe está siendo perseguida y podemos morir a causa del Evangelio. Pero sí estamos en un país donde nuestra fe está siendo perseguida y donde hay un montón de otras cosas que están compitiendo con el Evangelio en nosotros. Que estemos dispuestos a poner nuestra vida a los pies de la cruz para poder perseguir la misión que tú, Cristo, nos has dado sobre esta tierra. Ayúdanos, Dios, a que podamos enfocarnos en esa misión, enfocarnos en esta comunidad de fe a la cual tú nos has llamado, y que podamos sentir a través del corazón de Cristo
y podamos ver a través del corazón de Cristo la necesidad que este mundo tiene, la necesidad que tu iglesia tiene, y que nosotros estemos dispuestos a hacer algo al respecto. Danos tu corazón, Dios, para que podamos vivir evidenciando nuestra comprensión del Evangelio a través de la forma en la cual morimos a nosotros mismos para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.